Ahora sí. Bienvenidos al seminario web del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Hoy es nuestro último webinar del año. La importancia de gestionar ESG de forma centralizada. Para eso voy a presentar a nuestros speakers el día de hoy. Jorge Hidalgo, gerente de Gobierno de Soluciones Digitales, y César Iglesias, consultor de Gobierno de Soluciones Digitales. Bienvenidos a ambos y muchas gracias. Ahora sí, vamos al siguiente slide. Perfecto. Bueno, les voy a comentar lo que es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar sobre ESG, el entendimiento del ambiente y soluciones para ESG, estrategias de captura de datos y divulgación del cumplimiento de ESG. Les voy a comentar quiénes somos. Nosotros somos Interop Latinoamérica y durante nuestra trayectoria hemos logrado desarrollar y fortalecer alianzas sólidas con los líderes de la industria del software a nivel mundial, lo que ha hecho posible poner al alcance de más de nuestros 500 clientes soluciones de primer nivel reconocidas internacionalmente. Estamos presentes en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y nuestros partners son Diligent, OpenText Archiver y Terranova Security. Y ahora sí, le doy la palabra a Jorge, que para ponernos en contexto nos va a hablar un poco sobre los factores y criterios ESG. Sí, hola, disculpen el inconveniente técnico. Bueno, no vamos a hacer un webinar sobre ESG y la filosofía y la forma de trabajar ESG, sino que vamos a hablar sobre la solución que en el laboratorio de Interop, entre los equipos consultores, técnicos, customer, venta, hemos realizado, hemos encontrado esa solución y la hemos montado sobre las plataformas que hoy día tienen las empresas, clientes nuestras y futuros clientes. Entonces vamos a hablar acá rápidamente de lo que son los factores y criterios de ESG. Son tres pilares los factores, uno que se llama ambiental, environment, donde hay una serie de criterios, acá hay un resumen de ellos, pero en realidad en ese pilar o en ese factor hay 29 criterios que tratar. El segundo es lo social, que lo primero que aparece allí, esto que está tan de moda, diversidad e inclusión, ¿sí? Entonces, allí tenemos 16 criterios que juegan, y el último, que es el de la gobernanza, donde juega la mayor cantidad de criterios, alrededor de 30 a 35, y uno que no está puesto allí, que es muy importante que las empresas tengan en cuenta, que es el impacto que tiene ESG en la ciberseguridad de la organización o de la empresa. Para darle cumplimiento por parte de una empresa a toda la temática relacionada con ESG, las organizaciones en el mundo han generado estándares, han generado normas que vamos a volar muy rápidamente por arriba de ello. Un estándar es el GRI, el más nombrado quizás, que es la iniciativa de reporting global, ¿no es cierto?, que tiene la mayoría de las empresas, sus informes de sostenibilidad al día de hoy lo están basando en este estándar. Este estándar le da cumplimiento a los tres pilares que vimos recién: económico, social, ¿no es cierto?, y ambiental, económico, gobierno. Otro estándar también muy usado es el SASP, y que tiene una particularidad muy importante, que ha sabido clasificar el estándar en 11 tipos de industria, y dentro de cada industria por los tipos de comercialización que hace la industria. Quiero decir, bancos, hospitales, industria agrícola ganadera, industrias químicas, etc. Un tercero, el TCFD, que tiene que ver con el seguimiento que se está haciendo respecto del cambio climático
este consumo de energía, esta generación de gases de efecto invernadero, etc. Otro es el CDSB, ¿no es cierto?, que también está orientado a la divulgación climática. El WEF, que es el que genera el Foro Económico Mundial y que tiene que ver con la generación de información para 4 principios, que es gobierno, planeta, personas y prosperidad. Estos estándares están respaldando también, o están respaldados por normas ISO. Hay una que es la 14064, que habla para todo lo que es gases de efecto invernadero. Está la 26.000, que tiene que ver con el pilar social, responsabilidad social de la empresa. Está la 37.000, que tiene que ver con el programa o con el pilar de gobierno de las organizaciones. Particularmente en Chile, la CMF generó una norma que entra en vigencia dentro de 10 días, a partir de 2023, que es la NSG 461, que se respalda en estos estándares. Y en Argentina tenemos la resolución 2021 y del gobierno y la CNB, también relacionado a esta temática de ESG, y que también están basados en estos estándares. Por ejemplo, la de Chile recomienda trabajar con GRI y el SAT. ¿Sí? Bien. Hay una encuesta que hizo Dirigen junto con los OSEC. OSEC es una organización a nivel del mundo que es inventor, digamos así, de la temática GRC y también está trabajando muy fuerte en ESG, que dice que el 49% de las empresas encuestadas usan GRI, un 33% el SAT y un 24% con lo de la web. De ahí hacia abajo aparecen en menor utilización estas normas, ¿no es cierto? Ahora, la Bien, organización... Jorge, Sí, mija. acá te voy a preguntar cuáles son los desafíos de la gestión ESG. Bien. César, ¿podés contribuirnos a nosotros esclareciéndonos este tema? Hola, buenos días. Sí, la verdad, bueno, las organizaciones en lo que es referente a la gestión ESG, sí requieren demostrar cierto tipo de nivel de confianza y visibilidad en cuanto a los riesgos relacionados a estos temas de Environment, Social and Governance. En referencia especial, o sea, en cómo va a impactar ESG en el cumplimiento de los objetivos empresariales, obviamente. También necesitan demostrar cómo hacen o cómo siguen el cumplimiento de normas y estándares, como los estuviste mencionando, como así también las regulaciones nacionales e internacionales que hay para este tipo de reglamentaciones. Ahora, pasamos al día a día, ¿sí? Va a encontrar distintos tipos de dificultades, como ser organizaciones en silos o datos guardados en formatos separados para cada área, diversas fuentes de datos de ESG, con lo cual, o sea, no tienen todo centralizado. También hay distintos enfoques en cuanto a la gestión de ESG por determinado tipo de departamentos. Esto también hace que haya una falta de actualización y una falta de integridad en los datos, al tenerlos dispersados por distintos puntos o distintas áreas. Y en consecuencia, la perspectiva en cuanto a soluciones va a ser muy dispersada, muy atomizada. Todo eso estamos hablando dentro del proceso de ESG. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para mejorar este tipo de comportamiento? Sí, en primer lugar, lo ideal es sistematizar o generar una gestión sostenible, empresarial, facilitar la planificación sobre los materiales, el seguimiento
y el aseguramiento de todos nuestros programas de ESG. Hola. También debemos integrar todos los riesgos de ESG a los riesgos empresariales, por supuesto, ¿sí? Y debemos proporcionar un acceso basado en roles para las distintas categorías en cuanto a la seguridad de la información. O sea, si hasta ahí me están escuchando, porque me parece que no se escuchaba bien. ¿Qué hacemos en Interop? Les ofrecemos un sistema para pasar de este tipo de sistemas aislados o silos de información a un sistema que va a gestionar en forma completa, va a centralizar toda la gestión de ESG en un solo lugar, ¿sí? Este tipo de solución trabaja a través de Hibon, ¿sí? Con el cual vamos a lograr eficiencia, eficacia, seguridad y asegurarnos que la integridad de nuestros datos va a estar completa. Jorge. Sí, ahora tengo una pregunta para Jorge, que ¿cómo es la solución digital de ESG? Sí, mirá, cuando Interop se decidió a ver cómo podíamos colaborar con las empresas en este tema de ESG, la directiva que recibimos fue, bueno, cómo colaboramos con las empresas que ya tienen las soluciones que Interop, ¿no es cierto?, les entregó, soluciones que vienen de nuestros partners, en este caso Diligent, y una de las soluciones es el Diligent Hibon, que se usa para GRC y para todo lo que es auditoría. Ese marco o esa solución en general tiene gestión de riesgo, cumplimiento regulatorio, auditoría, riesgos de terceras partes y riesgos de TI, y toda una temática que es muy, y que la quisimos explotar, que es la automatización de datos, analíticos y robóticas, ¿cierto? ¿Cómo podíamos usar todos estos elementos que tenían y que tienen las empresas para poder trabajar con ESG? Dentro de la solución aparecen aplicativos que a quienes los tienen ya les son conocidos. Hay marcos, hay mapas para el cumplimiento, hay elementos como proyectos, que es donde se desarrolla la actividad. Entonces, en el laboratorio trabajamos y logramos tomar algunos de estos elementos, los integramos para generar esta solución para ESG de las empresas. Pero fundamentalmente esta solución tiene la posibilidad, al estar dentro de una base única de datos de la organización, que puede también trabajar con la gente que hace cumplimiento regulatorio, con la gente que hace gestión de riesgo y con la gente que hace auditoría. O sea que cualquiera de ellos relacionado al tema ESG tiene una base única donde puede acceder y ver los datos y ver cómo estamos en nuestro desarrollo. Esta solución parte de algo que se llama los mapas de cumplimiento, donde ponemos todas las normas y estándares relacionadas a ESG. Una particularidad de la solución que todo esto está en castellano. Si alguien lo veía en inglés, se puede hacer en inglés tranquilamente. Y que todos estos requisitos, normas y estándares, mapas en general, pueden ser incorporados de forma masiva. Esto se trabaja con lo que tiene la empresa o lo que nosotros le podemos proveer a través de nuestras áreas de consultoría, y en forma automática esa información es captada y agregada en algo que le llamamos los marcos, donde van a estar los temas y disclosures relacionados a ESG. Acá hay que hacer una aclaración. Temas es lo que normalmente le llamamos riesgo en cualquier tratamiento en la empresa. Y los disclosures son los controles que tenemos que implementar. O sea que a partir de estos
marcos y normas y estándares, ¿no es cierto?, nosotros estamos en condiciones de entrar en una solución que se llama, un aplicativo que se llama Proyecto, donde se vinculan el requisito del mapa de cumplimiento o el estándar, los temas, los de Exclusur, y ver de qué forma la empresa empieza a evolucionar hacia el logro de la meta que se ha puesto en ESG. El proyecto se relaciona en tablas que está en un aplicativo que se llama Resultados. Allí es donde se van actualizando todos los datos que piden los diferentes estándares y normas para cumplir. Y luego, desde ese resultados, alimentamos a un aplicativo de reporte donde generamos los storyboards, los gráficos, los informes necesarios para mostrar nuestro cumplimiento con ESG. Todo esto, hasta, como le decía, mapa, marcos y proyectos, se puede hacer a través de un elemento que se llama importación masiva, que la mayoría de los que tienen hoy día la solución Hybon, ya sea para cumplimiento, riesgo o GRC en general, lo tienen también para poder hacer esta incorporación de datos. Ahí viene ahora, César, ¿nos podés ayudar en el esclarecimiento de cómo sería este flujo de trabajo de la solución que encontramos acá en Interop? Sí, por supuesto. O sea, lo que vamos a mostrar es cómo es el flujo en que se gestiona distintas actividades dentro de lo que es ESG. Sí, en primer lugar, lo que vamos a hacer es importar data para generar un mapa de cumplimiento y, o sea, poder empezar a planificar lo que sería toda la gestión. Una vez que tenemos la data, vamos a buscar un tipo de marco adecuado dentro de lo que es Hybon. Tenemos un apartado que es para marcos. Vamos a indicar si es un SASB, si es un GRI o si es un WEF o determinado tipo de marco que se adecue a nuestro tipo de tratamiento de ESG. Con lo cual después vamos a gestionar, en primer lugar, un proyecto, ¿sí?, donde vamos a ir colocando estos marcos y vamos a establecer determinadas métricas para alcanzar distintos resultados, ¿sí? Con lo cual vamos a generar un plan de tratamiento de riesgos donde van a estar presentes tanto los temas como los disclosure de los marcos que nosotros hayamos elegido, y dentro de esos marcos los apartados en sí, los capítulos que sean referentes a nuestro negocio. Una vez que tengamos todo esto, va a estar funcionando nuestra gerencia, o sea, nuestro gerenciamiento de ESG, y lo que vamos a estar haciendo es hacer el monitoreo continuo, ¿sí?, para poder ir viendo cómo este tipo de resultados está funcionando dentro de nuestra empresa, o sea, cómo vamos mejorando cómo va mejorando nuestra planificación y nos está dando resultados, y finalmente vamos a poder generar reportes y poder compartirlos con la dirección o digamos con los ejecutivos que estén manejando nuestro negocio. Perfecto, sería también la alta gerencia, ¿no? Exactamente. Ahora la Sí. pregunta va a ser, ¿cómo es la gestión de un programa ESG? Bien, en primer lugar, lo que se evalúa es, como les decía, el tipo de cumplimiento que vamos a activar dentro de nuestro negocio, ¿sí? Ya puede ser un WEF, puede ser un GRI. Una vez que nosotros ya sabemos qué vamos a evaluar, qué tipo de criterio ESG vamos a evaluar, vamos a elegir cómo evaluarlo. Para eso vamos a tomar determinado marco que regula en específico los temas que vamos a evaluar, ya sea a nivel social, tomando cuáles son el ratio de sueldos de
empleados por género o puestos gerenciales por género, ya sea a nivel ambiental, cómo estamos manejando la huella de carbono o cómo estamos manejando los niveles de uso de energía dentro de nuestro negocio. Y vamos a evaluarlos con los marcos, con sus determinados temas y disclosure correspondientes para ese tipo de término que vamos a estar evaluando. Una vez que ya tenemos eso, vamos a gestionar el tratamiento, ¿sí? Mediante un proyecto vamos a estar indicando cuáles son los términos que vamos a evaluar, cómo los evaluamos y lo vamos a ir gerenciando dentro de un proyecto. Y lo que va a hacer es que toda la información que nosotros tengamos de distintos departamentos confluyan en un solo lugar, con lo cual estaríamos centralizando toda la información. Y ese sería digamos, el formato en que nosotros estaríamos trabajando. Entonces, para aclararlo un poco, ¿sí? En primer lugar vamos a establecer qué tipo de criterios vamos a manejar dentro de nuestro gerenciamiento. Vamos a definir la materialidad de estos temas de SG. Vamos a definir el programa SG que vamos a estar evaluando. Los grupos, silos o datos asociados a los criterios de SG que queremos centralizar. Determinamos las métricas que van a estar regulando, o sea, que van a estar midiendo la efectividad de los controles que nosotros pongamos. Y por último vamos a hacer un análisis y una validación de los datos que tenemos frente a las métricas. Con eso vamos a poder definir los entregables, los resultados y los informes para poder tomar distintos tipos de decisiones a nivel ESG. Bueno, y ahora también una pregunta que surgió en el chat, en el módulo, perdón, de preguntas y respuestas, súper importante, que es, entonces, ¿cómo obtenemos y gestionamos los datos ESG? Sí, este creo que es el factor más duro que nos vamos a encontrar frente a una solución ESG, y que es que los datos están dispersos en las diversas unidades organizativas de la empresa. Pero además de estar dispersos, esos datos en las empresas tenemos una cultura o una incultura de trabajar en silos, no en una forma integrada, coordinada, sino que cada uno tiene su dato. Cuando nos decía César de cómo transformamos desde aquel ambiente que nos manejábamos con hojas de cálculo a tener un sistema de gestión, esas hojas de cálculo también son las que llevan a que sigamos trabajando de forma no integrada. Entonces, cuando estuvimos pensando en nuestra solución acá en Interop, se nos planteó ese tema. Entonces, lo primero que en esta solución tenemos que lograr es identificar dónde residen los datos relevantes para ESG. Por ejemplo, podrían ser los datos de consumo eléctrico, los datos de consumo de vapor, los datos de igualdad de sueldo entre hombres y mujeres, etc. Entonces, una vez que se nos planteó esta temática, pensamos en dos tipos de soluciones que pueden darse en nuestra herramienta. Implementamos la gestión de ESG dentro de Hibon y una vez que lo hemos implementado, vamos a establecer API o robots para la captura e integración de datos. Esos API y robots o los robots son aplicaciones que hacemos acá en Interop para ingresar al lugar donde se encuentra el dato
y capturarlo en forma automática y con la periodicidad que nosotros queramos establecer. Algunas encuestas que hizo Diligent y que se lo dicen Forrester para ello, dan un dato que pareciera que es menor, pero a la hora de hablar de la integración con robots, dice que las empresas encuestadas dijeron que ahorraban un 70% del tiempo en la captura de esos datos. Si esos tiempos los llevamos como persona y como sueldos, ¿no es cierto?, que deben de percibir durante este tiempo, vemos que esto significa un gran ahorro para la empresa. Otra forma de recopilar esos datos es mediante cuestionarios ad hoc. Por ejemplo, si estamos utilizando GRI, para cada uno de los pilares que tiene GRI y los criterios, vienen una serie de riesgos y controles que uno debería transformarlo en preguntas para que alguien nos informe sobre ese dato que estamos pidiendo. Esos cuestionarios también están hechos en este caso en español y nos permite poder acceder cuando no lo hacemos a través de un API. Una vez que tenemos estos datos y lo hemos gestionado en ese aplicativo que le llamamos proyecto, lo mandamos a nuestras tablas, que son las tablas de resultados, y de allí podemos llegar a hacer graficación en cualquiera de los sistemas o en los formatos que tiene nuestra herramienta. Pero lo que es más rescatable acá es que hemos conseguido integrar o agregar los datos dispares en esta nube, en estos silos, en un repositorio centralizado. Según la misma estudio de Forrester, hay un ahorro del 50% del tiempo en la generación de los informes y de las gráficas al contar con un repositorio centralizado. También con nuestra solución o la solución que encontró Interop, hemos logrado que se puedan vincular los objetivos empresariales con las normativas de cumplimiento de ESG, porque de alguna forma el no cumplir con las normativas ESG están trayendo un riesgo, entre comillas, voy a usar la palabra riesgo, para el logro del objetivo empresarial. Suponiendo que nosotros un objetivo es tener una cartera, un portafolio de productos y servicios competitivos, pero si no estamos cumpliendo con las normativas ESG que hoy día el mercado produce, seguramente ese objetivo de ventas o de ese portafolio no lo vamos a alcanzar. Bien, y ahora la pregunta sería entonces, ¿cómo integramos los factores ESG en ERM? César, ¿nos puedes ayudar con eso? Es una buena pregunta. En realidad, pasemos sí, a la otra. Exactamente. Es una buena pregunta. Es cuando uno dice, ¿y ahora qué digo? Hay 4 puntos principales que debemos tomar en cuenta a la hora de de querer hacer la integración de los factores de ESG dentro de nuestro ERM, ¿sí? En primer lugar, volvemos a repetir que son definir los objetivos. Es importante saber a dónde vamos a apuntar, ¿sí? Entonces necesitamos poder identificar cuáles son los objetivos de nuestro negocio, o podemos decir cuáles son los objetivos empresariales de nuestro negocio, identificar qué cumplimiento vamos a utilizar y comprender qué métricas y qué metas son las que nos vamos a poner. A partir de ahí vamos a gestionar este tipo de temas, ¿sí? Y vamos a agregar los factores de ESG a nuestro portfolio de riesgos de nuestro negocio. Seguidamente vamos a definir cuáles son los disclosures que vamos a tener, ¿sí? Dentro de nuestros estándares, o sea, dentro de los estándares de control que hayamos seleccionado,
vamos a elegir cuáles son los que necesitamos para los nuevos escenarios de riesgo que vamos a tener, y vamos a asignar responsables para estos controles. Eso es importantísimo. Finalmente vamos a ejecutar y monitorear el tratamiento que estamos haciendo, ¿sí? Asignando y ejecutando distintas actividades, automatizando los flujos de información. En este caso se puede hacer a través de importación masiva, a través de robots, monitorear continuamente los resultados y difundir los reportes. O sea, en primer lugar vamos a identificar los riesgos y cómo impactan esos riesgos dentro de nuestros objetivos. Luego de eso vamos a evaluar la gravedad de los riesgos que identificamos. Seleccionamos y vamos a priorizar, ¿sí?, para adoptar las respuestas ante esos riesgos. Identificamos las soluciones y respuestas ante esos riesgos de acuerdo al tipo de impacto que va a estar haciendo en nuestro negocio. Y por último vamos a desarrollar una visión general de este riesgo a nivel portfolio. César, si vos me permites, yo quisiera agregar una cosita acá. Sí, por supuesto. Ya que hemos llegado a este punto, este trabajo, esta solución, está enfocado para la primera y la segunda línea, o primera y segunda línea de defensa, como se le llamó antes del 2021, o sea, para la gente que realmente tiene que ejercer el control en la trinchera, digamos así, y la gente que tiene la responsabilidad de la gestión de ese control que está en el área de riesgo, en el área de cumplimiento. O sea, esto es netamente de gestión y operativo, primera y segunda línea. Hacia a ese grupo de personas está enfocado, ¿sí? Sigamos con la temática, César. Sí, obviamente, o sea, como lo decías, por eso es importante decidir qué se va a medir, ¿sí? Dado que el impacto de lo que se va a tomar, esas decisiones que se van a tomar, se van a ver a largo plazo. Y en segundo paso, identificar cuáles son los riesgos claves, ¿sí? Nos va a facilitar desarrollar un marco de riesgo más preciso hacia el tipo de negocio que tengamos, ¿sí? Lo que vamos a dar en el tercer paso, ¿sí?, es cuál es el tipo de programa de medición ESG que se afine más a nuestro negocio. Todo esto se utiliza para mejorar la centralización de la información, para mejorar el manejo de los riesgos, minimizar el impacto de las operaciones, ¿sí?, y equilibrar todo el panorama dentro de un solo RM, ¿sí? Por lo Perfecto, cual, entonces ahora vamos a ir a lo que dentro... son, Sí, sí, te escucho. perdón, ahora vamos a ir a lo que son los storyboards y reportes de la gestión de ESG. Perdón. Genial. Una vez que, no, por favor, una vez que tenemos todo definido, ya lo único que nos falta es cómo difundirlo, ¿sí? Lo vamos a difundir, o sea, tenemos la posibilidad de difundirlo a través de dos formas. A través de storyboards, que son muy completos, y a través de los reportes de gestión, ¿sí? Porque necesitamos establecer el tipo de dashboard para el monitoreo de los resultados, automatizar las tareas de control, cómo las evaluaciones y las mediciones
impactan en los cambios de los riesgos residuales. Lo vamos a ir haciendo con reportes de indicadores que tengan visibilidad de riesgos residuales y nivel de aseguramiento, reportes sobre métricas para comparar si los estándares que seleccionamos son los correctos. También podemos tener una selección de métricas significativas que estén con datos en línea y muestren resultados en tiempo actual. Para lo que les voy a ir mostrando, por ejemplo, tenemos para los storyboards, podemos tener un mapa de calor, donde podemos hacer una comparación entre la distribución de los cargos por género, ¿sí? Esto pertenece a las métricas de GRI, para ser más exacto, dentro del nivel dentro del el estándar 405 de GRI. Podemos agregarle una visión de la tabla de donde sacamos los datos para tener mayor comprensión de esta data. Como había mencionado en otro momento, podemos también hacer un promedio del salario por género por un determinado periodo. Tenemos distintas visuales en cuanto a esas métricas. Este tipo de visualización de datos es muy práctico a la hora de poder hacer un brainstorming para generar soluciones dentro de un negocio. Permitime agregarte ahí, César, una de las temáticas, más allá de la trazabilidad de la huella de carbono, los efectos gases invernadero, etcétera, en la parte o en el pilar social, sabemos que se está trabajando muy fuertemente en la igualdad entre el hombre y la mujer, que desde ya es una cosa que debe ser natural, no debería haber una norma, una ley que lo diga, ¿no? Pero este tipo de gráficas y el cumplimiento de el GRI, cuando nos habla de igualdad entre hombre y mujer de salario, por ejemplo, nos va a permitir ver cómo estamos y cómo podemos o cómo vamos a ir evolucionando a través de un periodo de tiempo hacia el logro de esa igualdad. Por supuesto que hay una serie de factores que inciden en esa igualdad, ¿no? Obviamente. Hay que tener en cuenta que siempre ESG va a tratar de tocar todos los temas de acuerdo a nuestro negocio, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un negocio que prioriza sobre el uso de energía, o sea, los temas de energía van a estar mucho más. Sin embargo, la parte de social, eso va a estar para todos los negocios. La parte de social y gobernanza, eso obviamente va a estar para todos los negocios. Por ejemplo, acá podemos ver cómo va cambiando, o sea, cómo va teniendo una evolución en lo que sería el salario inicial frente al salario local en determinados periodos. Y esto puede ser lo mismo en cuanto a lo que sería salarios iniciales por género, por cargo y todo eso, y viendo una evolución, obviamente. Bueno, sí, que se mutea esto. Además podemos mostrar sí, se y puede agregar mostrar en nuestros informes, podemos estos porcentajes, ¿no es cierto?, que en general en el informe de sostenibilidad de una empresa, lo que tienen que ir son números como esto que van indicando de qué forma estamos avanzando, estamos cumpliendo la normativa. Sí, este es lo que estamos visualizando, por ejemplo, es cómo una métrica actúa dentro de nuestro proyecto. Con lo cual, o sea, a medida que la métrica vaya mejorando o vaya subiendo su porcentaje de mejora, se va a ir viendo cómo va mejorando en tiempo real. Con lo cual es algo interesante un tipo de métrica así. Bien, Se pueda y ahora generar un vamos... storyboard online donde se podría estar viendo continuamente en un panel dentro de digamos, de un televisor, un monitor, cómo van mejorando las métricas inclusive. Bien, cuando pensamos en la solución, dijimos que estaba vinculado a lo que era cumplimiento, a lo que era gestión integral del riesgo y auditoría. En este caso, vamos a ver cómo
La auditoría interna o externa tiene que ver con la auditoría para la gestión de ESG. Auditoría debe pensar ya de que tiene que mirar en sus planes toda la temática ESG. Ya están, nosotros tenemos los elementos para incorporar dentro de la planificación de auditoría, pero deberíamos verificar cómo estamos cumpliendo con las normativas, los estándares, etcétera, para lograr reputación con respecto a la sostenibilidad. Acá hay que agregar una cosa. Hoy en día las empresas que invierten capital en otras empresas, lo primero que miran es cómo está nuestra organización respecto a la sostenibilidad. Si nosotros no estamos cumpliendo con las normativas o con los estándares, ellos no piensan en invertir en nuestra empresa, por lo que podría traernos una consecuencia en el futuro que podamos llegar a desaparecer. Queremos saber también cómo estamos con esta responsabilidad social empresarial, cómo estamos colaborando con el medio ambiente, con el medio social que nos rodea, ¿sí? Que rodea nuestra organización. Reducción de costo en el consumo de recursos. Si yo estoy tratando de cambiar a energías que se logran con fuentes renovables, voy a dejar de consumir de energías de fuentes no renovables que son caras y yo podría tener una reducción de costos. Lograr cómo estamos trabajando en las prácticas ecológicas, también hay que mirarlo, y fundamentalmente para que nuestra empresa no se vea perjudicada, auditoría debería verificar cómo estamos en el cumplimiento normativo. Tanto, por ejemplo, voy a poner el caso de Chile, de la norma 461 que empieza en 2023 y de cómo estamos fundamentando ese cumplimiento en un estándar, por ejemplo, GRI. Entonces, auditoría, evidentemente, como la tercera línea o la tercera línea de defensa que se llamaba un momento, tendrá que verificar cómo estas dos primeras líneas y esta solución que estamos planteando están trabajando y decir si contribuyen o no a una muy buena gestión o gobierno de la empresa. Y para terminar, he dejado una gráfica de mi amada Mafalda y su padre Quino, que ya hace 40 años hizo este dibujo de esa Mafalda pidiendo que protegiéramos el mundo. Yo le agregué allá un mundo sostenible. Con esto y esta imagen hemos llegado a la finalización de la presentación. Quedo en manos de Luciana, que es la que, para ir a la igualdad de género de hombres y mujeres, la que me maneja en este momento la situación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Jorge y César por esta presentación, la verdad que es súper completa y muy interesante y sobre todo muy actual en lo que corre para las empresas hoy en día. Vamos a hacer dos preguntas, estamos con muy poco tiempo, si quieren realizar otra pregunta nos pueden escribir a marketing@interop_LA, pero vamos a hacer dos preguntas rápidas. La primera, Jorge o César, sería ¿cómo se recopilan en la solución los datos ESG y de qué fuentes? A ver, vamos a suponer que estamos trabajando en el tema de consumo energético para ver, después de una transformación y un cálculo, cuánto estamos colaborando al efecto invernadero. Supongamos que ese consumo de energía viene con una factura de la empresa que provee energía, entra hasta nuestros sistemas contables y queda alojado en algún sistema, SAP, por ejemplo, y queda allí esa factura con el costo y el consumo. Nosotros necesitamos de ese dato para calcular el efecto de gases invernaderos. Pues bien, hay un robotito, un aplicativo, que con una conexión que está autorizada para entrar en SAP, podemos llegar hasta esa tabla de SAP, buscar
el costo y el monto, traerlo en forma automática y grabarlo o dejarlo en esa base de datos centralizada. Así podríamos, como este ejemplo, podríamos buscar en otras bases de datos, recursos humanos, cuántos son los sueldos de los hombres y las mujeres, podríamos estar tomándolo. Podemos también con el aplicativo hacer algún tipo de cálculo y grabarlo para que después la gente que tiene que gestionar pueda comparar contra las metas que nos hemos puesto y de allí poder graficar y sacar los informes. No sé si queda clara la respuesta. Sí, clarísima, Jorge. Y vamos con una última, que sería, ¿la solución permite incorporar los marcos y requisitos de divulgación más recientes? Sí. Hoy estamos con las últimas versiones, la solución, como les digo, está esos marcos recientes, GRI, SAP, la 461, primero que lo que estaba en inglés lo tenemos en español, y nosotros en nuestro laboratorio de investigación estamos permanentemente viendo cómo se van modificando estos estándares a nivel mundial e incorporando esas modificaciones en nuestra estructura para que cuando un cliente nos solicite estas soluciones, poderle dar lo último que está en vigencia en el mundo. Perfecto. Y también entender, ¿no?, que para cada industria es un mundo distinto y que estamos preparados para abarcar cualquier tipo de industria, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando estamos hablando de ese estándar, el SAP, que yo le decía, evidentemente, si vamos a ver la parte ambiental solamente, los criterios ambientales para un banco no son lo mismo que para un hospital o que para una industria minera o un emprendimiento agrícola, ganadero y pesquero. Cada uno de estos estándares dice qué es material para cada una de esas industrias. Entonces, si los gases de efecto invernadero de un emprendimiento agrícola ganadero no son los mismos que puede tener un banco acá en la ciudad de Santiago, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para cada uno de ellos también se carga la parte, masivamente la parte del estándar que le corresponde como industria. Claro, perfecto, súper completo, la verdad. Bueno, ahora sí, cualquier otra pregunta que nos quieran hacer, nos pueden escribir a marketing@interop-la.com. También, por si quieren la grabación de este webinar, se las estaremos compartiendo por ahí. Les quiero agradecer a todos los que están presentes y estuvieron en todo el webinar, súper atentos, y muchísimas gracias nuevamente a Jorge y a César por esta explicación súper completa. Muchas gracias por su tiempo y atento a sus consultas.